Muy buenas tardes. Somos estudiantes de la Maestría en Educación Virtual de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Y a continuación daremos inicio al debate relacionado con la evolución de la educación y la pedagogía a través de la historia. Nuestro grupo está conformado por los maestrantes Gladys Amanda Angulo Quiñones, Ángela Díez Rosero, Ruth Cortés Viveros y quien les habla, Janeyo Daisy Angulo Barrera. A continuación, daré paso a nuestro debate. La evolución de la educación y la pedagogía a través de la historia. La siguiente temática será abordada desde nuestra percepción como docentes, ya que hacemos parte de un proceso de educación el cual ha estado sujeto a muchos cambios en los últimos años, permitiendo que la educación educativa mejore cada día más y se formen aulas inclusivas y flexibles, las cuales permiten facilitar un proceso educativo a nivel global. Estos cambios en la pedagogía educativa permiten facilitar los contenidos según la época, la población y el contexto. Todos estos factores hacen parte de un proceso inclusivo y diverso, los cuales han cambiado la forma de educar de hoy en día, por lo cual podemos considerar que a lo largo de los años los modelos educativos han ido cambiando a medida que la sociedad también lo hace, adaptándose a la realidad y a la necesidad de cada época. A continuación le doy paso a mi compañera Gladys Amanda Angulo Quiñones. Mi nombre es Gladys Amanda Angulo Quiñones. En el presente gráfico podemos identificar claramente la evolución o el camino por la cual la educación ha transcurrido, partiendo desde las creencias espirituales hasta la consolidación de la educación como una área del conocimiento humano por el cual se puede transformar la sociedad y el mundo entero. A continuación, debatiremos esta temática desde el planteamiento de las siguientes preguntas según el proceso evolutivo a través de los años de la educación, para la cual planteamos las siguientes preguntas. Pregunta número 1. ¿Cómo se considera el proceso educativo desde la prehistoria? Segunda pregunta. ¿Cuál fue el papel de la antigua Grecia en la evolución de la educación? Tercera pregunta. ¿Cómo se puede describir la educación del siglo XVIII? Cuarta pregunta. ¿Cuáles son los grandes impactos de la educación actual? Compañera Ru, de inicio con la primera pregunta. Buenas tardes, mi nombre es Ruth Cortés Vivero y daré inicio a la primera pregunta. Nuestra primera pregunta es, ¿cómo se considera el proceso educativo desde la prehistoria? Al referirnos a la evolución de la educación, nos remontaremos a la prehistoria, donde el modelo educativo dependía principalmente de la figura materna. Las mujeres se encargaban de casi toda la enseñanza, mientras que la figura paterna se centraba en aspectos más concentrados y ligados con la subsistencia, como por ejemplo la caza o la supervivencia. Se trataba de un sistema muy primario e individual, donde los más pequeños aprendían de sus propios padres los conocimientos básicos para dar respuesta a las necesidades básicas. Para la segunda pregunta, le daremos paso a la compañera Ángela Díez. Muy buenas tardes, mi nombre es Ángela Díez, soy estudiante de Maestría en Educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana y compartiré con ustedes cuál fue el papel de la antigua Grecia en la evolución de la educación. El concepto de escuela tal como lo tenemos entendido hasta ahora, como una institución complementaria a la enseñanza familiar, tiene un destacado papel ya en la antigua Grecia. Es en ese momento cuando se rompe el concepto de escuela ligada a la institución religiosa, presente desde la antigüedad para dar paso a un concepto más global y que perseguía cultivar el espíritu. La educación en Grecia y también posteriormente en la antigua Roma buscaba formar a los alumnos para que éstos recibieran una educación completa, mediante la instrucción de todos los
conocimientos necesarios, podían ellos integrarse plenamente en la sociedad. Ya se enseñaban diferentes asignaturas como por ejemplo aritmética, música o educación física. En Grecia ya existía incluso lo que hoy conocemos como enseñanza universitaria, una educación basada en los conocimientos transmitidos por grandes maestros. Hay que remarcar, a pesar de todo, que las escuelas en Grecia eran privadas, por lo que no estaban abiertas para toda la población. En Roma la educación también estaba vinculada a la élite social. Bueno, vamos a continuar con la siguiente pregunta. ¿Cómo se puede describir la educación durante el siglo XVIII? La pedagogía en el siglo XVIII da inicio principalmente con la reforma de la educación que comienza a nivel primario, donde se busca una educación gratuita, universal y obligatoria. En esta etapa se solidifican las academias, los conservatorios, las bibliotecas, el instituto y las sociedades económicas que tienen contacto entre sí, dentro y fuera del país al que se vinculen en este proceso. Ahora doy paso a la siguiente pregunta con la compañera Haneji Raisi. ¿Cuáles son los grandes impactos de la educación actual? El periodo actual también merece ser destacado dentro de la historia, gracias al cambio derivado de la tecnología y las posibilidades que ofrece su integración en las aulas. De su mano, tenemos acceso a una educación más personalizada, pudiendo atender las necesidades específicas de cada alumno y adaptando el ritmo de aprendizaje a sus capacidades. En este proceso evolutivo y de desarrollo educativo, el papel del profesor también se ha visto beneficiado por la entrada de la tecnología en las escuelas, ya que gracias a las posibilidades que ofrece, se pueden optimizar mejor las rutinas y complementar las lecciones con un abanico de elementos muy variados. Se ha pasado de la pizarra a los elementos digitales, lo que también beneficia que las clases sean más amenas y entretenidas. Muchas gracias por la atención prestada.